Ahí ya se está grabando. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Muchísimas gracias por participar en todos los eventos del programa de egresados. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia titulada Consejos para enseñar ciencias sociales que normalmente nos enseñan en la universidad. Este diálogo presentará a la comunidad educativa varias enseñanzas sobre la didáctica de las ciencias sociales, en especial a través del uso de modelos de Naciones Unidas como estrategia formativa. Y precisamente para abordar todas estas estrategias, nos acompaña nuestro egresado Mauricio Riveros Alfonso, historiador, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria y magíster en Educación de la Universidad Gran Colombia. Cuenta con 9 años de experiencia docente en el Colegio Simón Rodríguez, la Escuela Normal Superior de Villavicencio y el Colegio Técnico Industrial Piloto y Institución de Educación Digital en las asignaturas de Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Filosofía, Ética, Religión, Ciencias Políticas y Didáctica en las Ciencias Sociales. Además, ha trabajado como autor de libros de texto de las editoriales SM y Santillana, por lo que tiene experiencia en la producción de materiales educativos que utilizan fuentes primarias y secundarias, tanto nacionales como internacionales. También posee conocimientos en la organización del acervo histórico del Archivo General de la Nación. Mauricio, bienvenido a este espacio con toda nuestra comunidad egresada. Al finalizar la presentación, también abriremos un espacio. Sin embargo, como vayan surgiendo las preguntas en el chat o manitos levantadas, también vamos a ir abriendo el espacio, así es que nos pueden dejar todas sus preguntas, comentarios y los vamos a ir respondiendo a medida que vayan surgiendo. A lo largo de la conferencia compartiremos un enlace de asistencia y muchas gracias por su participación. Todos bienvenidos. Gracias. Mauricio, te doy la palabra. Vale, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Leticia. Gracias por la entrada. Entonces, bueno, pues, ¿qué les comento? Pues sería como arrancar de pronto para el título. Creo que suena un poco raro. Entonces, consejos para enseñar ciencias sociales que normalmente se enseñan en la universidad, digamos que surge como a partir de mi propia experiencia de vida. Digamos que cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional, se estaba dando la expansión de, digamos, de las ciencias sociales, estaba dando el proceso de enseñanza, pero había una técnica que se estaba desarrollando en el país que eran los modelos de Naciones Unidas, que en ese momento, digamos que pues todavía no se estaban implementando en la universidad y que pues inicialmente se empezaron a dar en los últimos años como semilleros, y es una iniciativa muy interesante, una propuesta educativa y formativa que se ha venido dando en el país y pues que me ha parecido muy interesante, que me parece que potencia muchos espacios de la enseñanza y de la formación en las ciencias sociales, y a partir de ahí he obtenido algunos aprendizajes que me gustaría compartir pues con la comunidad educativa pues de la Universidad Nacional. Entonces, digamos que esa es como la razón de ser del título. Entonces, la idea es como que conozcan un poquito qué es, en qué consiste, pues unos análisis que he hecho a partir de una serie de investigaciones, en este caso valorando pues como sus características, sus aportes a la formación en competencias ciudadanas, y a partir de ello también, entonces, calcular, digámoslo así, o valorar pues sus alcances, sus limitaciones y también las potencialidades de pues implementarlo en gran escala en la Universidad Nacional. Esa sería como la propuesta inicial. Pregunto, ¿me escuchan con claridad? Sí, te escuchamos súper bien. Listo. Vale, muchas gracias. Entonces, pues bueno, les voy comentando. Entonces, la idea sería, pues voy a hacer a pasar pues una presentación de Prezi que nos va a ir orientando. Sé que hay un par de diapositivas que me quedaron con mucho texto, pero es que son fragmentos específicos de las entrevistas de investigación. Por eso, digamos que se va a ver entonces, digamos que un poco de texto en algunas sobrecargado, pero pues realmente fue como por esa necesidad de tener pues en este caso la voz de las personas con las que hice la investigación. E igual en algunos momentos iré haciendo algunas pequeñas pausas para hacer algunas preguntas o pues digamos también para atender sus solicitudes. Entonces pues súper atentos, iniciemos. Entonces voy a darle compartir pantalla, por aquí abajito, pantalla completa, dice por acá, compartir, listo.
comento por acá. Entonces, pregunto, ¿pueden ver la pantalla completa? Sí, sí vemos la pantalla completa. Listo, muy bien. Entonces, aquí démosle acá y arranquemos. Bien, entonces, consejos para enseñar ciencias sociales que normalmente nos enseñan en la universidad. Digamos que vamos a trabajar pues a partir de una serie de problemáticas. Entonces, arranquemos por acá. Van a ser, ay, inicio, ¿listo? Ah, bueno, también tenía ahí la pantalla de inicio. Digamos como tres grandes retos. La enseñanza de las ciencias sociales, aunque bueno, se venían presentando antes de la pandemia, tras la pandemia, digamos que ha tenido varios retos o varias problemáticas surgidas realmente de las realidades que pues en ese momento niños, adolescentes y pues ya ahorita digamos que nuestros jóvenes vivieron pues en toda esa dura realidad de lo que fue pues las cuarentenas, los encierros, pues todo lo que implicó la pandemia y pues eso ha generado unos retos pedagógicos que hay que atender en este campo. Entonces, el primero sería cómo hacer que los estudiantes se interesen por los temas y conceptos que les permiten comprender las realidades locales y nacionales. La pandemia trajo también un momento de mucho encierro, de mucha introspección, digámoslo así, en el que las personas, pues digamos que se encerraron muchísimo en sus dinámicas propias, obviamente la lucha por tratar de sobrevivir. Y pues en el caso de los estudiantes de básica, media, inclusive los primeros semestres de universidad, entonces, pues esto los llevó pues a una situación de apatía, como de alejarse de hábitos de la lectura, del estudio. Y parte del proceso después de la cuarentena ha sido recuperar otra vez ese interés, esa motivación. Entonces, nuevamente digamos que ese despertar o ese resurgir que ha sido pues necesario, datos de, en este caso, de lo que ha sido la UNESCO, de las investigaciones de Naciones Unidas, pues mostraron que se presentaron fuertes atrasos académicos en los estudiantes por las dinámicas del encierro, de la cuarentena, de la virtualidad en sí, y pues ha sido necesario recuperar y retomar todo eso que se había perdido previamente. Entonces, uno de los primeros retos es otra vez lograr el interés por los temas, por los conceptos, el generar los espacios para poder hablar y conversar es algo fundamental. En segundo momento, una segunda pregunta clave es cómo lograr que los estudiantes expresen y sustenten sus ideas de forma competente sin limitarse a repetir los datos que les brindan Internet y las inteligencias artificiales. Resulta que con la pandemia, pues hay un corte muy fuerte, digámoslo así, de los espacios de socialización de los jóvenes. Digamos que la misma encierro, la misma cuarentena hizo que fuera muy difícil la cuestión de que los jóvenes se expresaran, se comunicaran, y cuando los chicos empiezan a retomar la presencialidad, uno como docente se encontraba realmente como con esa dificultad de que los jóvenes, digámoslo así, pues les costaba mucho hablar, expresarse en público, había mucha timidez, y encima de eso, digamos que con la llegada de las inteligencias artificiales, pues digamos que la información y los procesos pedagógicos se han enfrentado durísimo a esta cuestión del copy y pegue de información, de repetir lo que dice la IA, de repetir lo que, bueno, en su momento decía la Wikipedia o estas páginas de Internet. Y en los contextos escolares ha sido como otra vez tratar de generar estrategias para que los chicos recuperen su voz, para que vuelvan a hablar a partir de sus ideas, de su pensamiento, para que socialicen y recuperar pues algo que realmente, pues digamos que ese proceso de la pandemia golpeó con mucha fuerza. Y la tercera gran pregunta ahí va a ser cómo apoyar a los estudiantes para que superen el aislamiento y logren identificar las emociones, obtener mayor autocontrol e incrementar su empatía. Muchos de los jóvenes, pues digamos que al quedar en ese aislamiento en la pandemia, quedaron bastante encerrados y eso digamos que dificultó la oportunidad de expresar esas emociones, de manejar sus ideas, de conocer al otro, de contactar con las otras personas. Entonces, estas dificultades, digamos que fueron entonces, pues un gran reto para generar procesos formativos que pudieran dar espacio para que las emociones salieran, para que los chicos pudieran expresar sus alegrías, sus tristezas, sus dificultades, sus emociones, volver a comunicarnos. Entonces, esos retos estaban ahí. Pues digamos que cuando volvimos nosotros como docentes a recibir a los estudiantes, tuvimos que iniciar pues otra vez procesos de enseñanza-aprendizaje tratando de responder a este tipo de cuestiones. Entonces, ahí pues arranca como ese proceso.
A nivel, digamos, teórico, pues obviamente, digamos, de las didácticas es muy importante tomar como dos referentes que van a estar ahí muy importantes en el transcurso de la exposición. El primero sería lograr aprendizajes significativos. Eso es muy importante porque en las urgencias de la pandemia, digamos que pues se cayó muchísimo en la presentación de guías, en clases magistrales, y realmente pues surgía la duda o la pregunta, ¿será que realmente con las dinámicas virtuales se están logrando aprendizajes o son solamente memorizaciones, digamos, para responder a las necesidades del momento? Y eso pues genera la necesidad de valorar y de preguntarse qué tan duradero era ese conocimiento que se estaba adquiriendo. Ahí es cuando aparece la apuesta por el aprendizaje significativo, pues es una teoría pedagógica de hace mucho tiempo, pero nos aporta varios conocimientos importantes que pues siguen siendo fundamentales en el campo de la didáctica. Pues digámoslo así, algunas características centrales. Primera, conexión con conocimientos previos. Entonces, nuestros aprendizajes deben siempre partir de los saberes que teníamos antes, de la introducción. Cuando vamos a trabajar, por ejemplo, otra vez en la cuestión de la presencialidad, nos dábamos cuenta que muchos aprendizajes que se habían hecho durante la pandemia realmente no habían sido, digámoslo así, como aprehendidos o interiorizados por los estudiantes, y eso generaba un reto. Lo mismo, digamos, la necesidad de lograr esa comprensión profunda requiere que hagamos procesos con la información, que la trabajemos, que no solamente sea un dato, un pantallazo, sino que se hagan ejercicios significativos. Y en parte por eso, pues con mi grupo de trabajo de docentes, tanto en la Universidad de la Gran Colombia como en el colegio piloto, bueno, en la normal donde trabajaba y luego en el colegio piloto, cuando hablábamos con ellos, pues surgió la propuesta de los modelos de Naciones Unidas como una alternativa precisamente para que los estudiantes trataran de hacer eso, de coger la información, de procesarla y a partir de ahí generar pues un conocimiento realmente mucho más profundo, mucho más significativo que el que estaban obteniendo, digamos, con solo los procesos de la virtualidad. Nuevo reto también, y pasa inclusive muchísimo en estas sesiones virtuales, entonces habla mucho el docente, pero pues no es tan posible la participación activa y masiva del estudiante y la contextualización de la información. Entonces, pues recuperar ese sentido de que el estudiante pueda participar, aunque es una redundancia decirlo, participar activamente, pero pues que sí pueda participar y aportar y generar ideas y que realmente él se apropie de sus espacios pedagógicos y formativos y pueda poner en acción esos conocimientos que está aprendiendo. Esa era la apuesta, digamos, que se va a empezar a reivindicar o a tratar de realizar con los modelos de Naciones Unidas. Y ahí vamos a tener muy en relación la cuestión de que también obviamente es necesario generar materiales de aprendizaje coherentes, organizados y relevantes para el estudiante. Entonces, pues a eso apuesta esa iniciativa, ¿vale? Listo, continuamos. Listo. Bueno, por el otro lado, creo que sigue siendo, y en este momento, pues, en un mundo tan complejo, la necesidad de una formación crítica, de una formación que examine nuestra realidad y nos ayude a entender y pues luego de eso, digamos, como afrontar y transformar esas duras problemáticas mundiales, pues sigue siendo necesario. Me tomé una cita aquí de Carbonell, pues haciendo referencia un poquito a las pedagogías críticas. Los estudiantes entonces tienen una voz y se les motiva a utilizar. Se busca entonces que el alumnado pueda, desde sus contextos específicos, luchar contra la opresión, la marginación, la injusticia y todos los males del sistema dominante. Y por esa razón, esta clase de educación puede llamarse una educación liberadora. Yo creo que todos somos conscientes que nuestro planeta está pasando por graves dificultades. Solamente para hacer referencia, en las diapositivas pueden ver algunas imágenes. La guerra comercial entre Estados Unidos y China en este momento está generando serias afectaciones al comercio global que terminan afectando el crecimiento económico de todas las sociedades. La guerra entre Rusia y Ucrania ha desestabilizado gravemente a nuestro mundo y ha puesto en una geopolítica donde, digámoslo así, los países más poderosos se imponen por la fuerza, en este caso, frente a los países más pequeños, obviamente con unos intereses geopolíticos y argumentos de parte y parte. Tenemos también un cambio climático que pues está afectando y está alterando
gravemente las condiciones de los diferentes ecosistemas y con eso afectando pues digamos las condiciones de vida. Los que estamos en Bogotá pues somos muy conscientes, por ejemplo, que acá, la ciudad acaba de salir de un racionamiento histórico de más de un año, entonces eso nos hace como mirar la necesidad de problematizar ese mundo que nos rodea. La desigualdad económica yo creo que es cada vez más acuciante. La mayor parte de las riquezas de nuestro mundo están concentradas en manos de una minoría. Por eso coloqué la imagen de los tenedores, donde vemos muchos tenedores en un pequeño pedacito del pastel, mientras que un solo tenedor se queda con gran parte de la riqueza. Y pues también una pequeña referencia, una imagen al mapa de la Franja de Gaza, que nos muestra entonces pues una región que pues está siendo atravesada por un enfrentamiento armado de carácter brutal y que ha violado claramente el derecho internacional humanitario de lado y lado. Entonces, esto digamos que son situaciones que pues dejan patente la necesidad de tener una mirada crítica frente a lo que está pasando en nuestro mundo, pues para comprenderlo, entenderlo, proponer alternativas y soluciones. Y es ahí donde pues aparece y coloco la imagen de Naciones Unidas como un espacio donde se da la oportunidad de que los países puedan dialogar, negociar y tratar de buscar soluciones. Claro, no es un espacio perfecto y de una vez aprovecho para aclarar ese punto. A medida que vayamos viendo la cuestión de los modelos de Naciones Unidas, es importante señalar que también son una gran oportunidad para valorar como los alcances y las limitaciones que tiene este sistema, esta institución, para tratar de responder a esas graves problemáticas globales entonces que se han venido presentando en nuestro mundo y que pues están afectando la realidad de todos. ¿Queda clara la idea? ¿Sí me están escuchando? Sí, Mauricio. Y tenemos un comentario en el chat de Edith Joana que nos dice buenas tardes, aprender es mejor presencial que virtual y más teniendo en cuenta la edad. Sí, claro. Yo creo que eso fue algo central, la cuestión de la diferencia de las edades y pues generaciones muy jóvenes que tuvieron que enfrentar estas situaciones de la virtualidad, pues fue dificilísimo. Entonces, y también teniendo en cuenta las diferencias de recursos. Por ejemplo, digamos, yo trabajo en un colegio, actualmente el colegio piloto en la localidad de Uncuelito, se presentaba la situación de que había muchos chicos que ni siquiera tenían el acceso a un computador y era pues una dificultad muy grande en sus procesos de aprendizaje porque les tocaba era con guías que se les daban de una provisionalidad. Entonces, eso también es como importante decirlo, la pandemia dejó a un grupo grande de la población excluido inclusive de los procesos educativos por no tener acceso a los recursos virtuales. Y eso también ha afectado, ya que volvemos a la presencialidad, se vieron desigualdades entre quienes tenían esa virtualidad y quienes no. Por eso fue necesario implementar estrategias pedagógicas innovadoras que permitieran alcanzar esos aprendizajes significativos y de carácter crítico. Listo, continuamos. Entonces, esto se saltó un segundito, ahí vamos avanzando, después voy a hablar un poquito de la investigación. Esta presentación que les estoy realizando es resultado de un estudio que se realizó en el marco de la maestría de educación sobre la didáctica de las ciencias sociales y su aplicación en los modelos de Naciones Unidas a partir de las experiencias de grupos de estudiantes de la Escuela Normal Superior de Villavicencio, el Colegio Técnico Industrial Piloto y la Universidad Gran Colombia. Busca responder a las problemáticas de cómo generar estrategias pedagógicas que potencien la formación ciudadana. El objetivo es presentar las características, los alcances y limitaciones pedagógicas y sociales de dichos modelos para la formación en competencias ciudadanas. ¿Cómo les cuento yo? Es decir, esa historia, digamos, que me atrapa o pues como que me empieza a conectarme con ese cuento de los modelos, realmente cuando trabajaba en el llano, en esa época, en Villavicencio. Y resulta que nos llega al colegio una invitación para participar en un modelo de un colegio del Espíritu Santo. Y resulta que llega la invitación, un compañero profe dice, ay no, pero eso es de colegios de ricos, realmente yo no quiero participar en eso. Y él cogió la invitación y la botó a la caneca de la basura. No sé, yo sentí algo así como que se le prende a uno el instinto, digámoslo de forma como tranquila. Y entonces, pues realmente, pues yo cogí la hojita, la miré, y pues yo dije, pues vamos a mirar a ver qué es. Y pues estando allá viendo el ejercicio, eso fue en 2016, pues fue muy interesante ir y aprender y encontrarme con una nueva forma de acercarse a las ciencias sociales. Aprendí que los modelos de Naciones Unidas se venían implementando en muchos países desde hace varios años, pero que en Colombia eso había estado muy centrado en los colegios privados, mientras que la educación pública no había llegado.
Inclusive a ellos les sorprendía muchísimo en ese momento, pues yo estaba en una escuela normal, formadora de docentes, que pues llegaron a un colegio público a trabajar en ellos, con ellos. Entonces, pues digamos que fue como un cruce y pues fue interesante acercarse y pues empezar a aprender al respecto. Paralelo también hay que decirlo, existía ahí una iniciativa muy grande que se estaba haciendo en Bogotá, que era la estrategia de Simón Bogotá Región, donde también dándose cuenta de que esa cuestión de los modelos había estado muy concentrada en los colegios privados, se hace una gran apuesta por empezar a hacerlo pues para todas las instituciones educativas. Y Simón también arranca en 2016 y va creciendo, digamos que hasta el punto de llegar a convertirse en la simulación de Naciones Unidas más grande del planeta. Es importante señalar que Bogotá, pues año tras año es escenario de esta simulación y que pues realmente el alcance y la profundidad del ejercicio han llevado a que sea el más masivo por la cantidad de estudiantes, por la cantidad de docentes e instituciones educativas involucradas y pues digamos que se ha convertido en algo fundamental, en este caso en la cuestión de los modelos de Naciones Unidas. También es importante señalar que otras instituciones, el Colegio Nueva York o el NASMUN, me permitieron llevar a los semilleros de estudiantes a crear y a participar en esos modelos de Naciones Unidas, ir aprendiendo más y pues finalmente que como cogiendo la experiencia, aprendiendo bien la idea, hasta que finalmente digamos que ya hace 2 años pues me animé con los estudiantes, no sé si ahí pueda saltar la presentación, y nos animamos con un grupo de estudiantes y entonces pasamos de los semilleros y de enviar grupos pequeños de estudiantes, como lo habíamos hecho antes de la pandemia y ya después con la pandemia, participar en colegios y con eso que habíamos aprendido, entonces poquito a poquito ir adquiriendo experiencia, ir adquiriendo como los conocimientos, formalizar el semillero realmente pues en la institución y crear entonces Itimun, que es la gran apuesta pedagógica por la que digamos, nos organizamos y ya pasamos de ser un semillero muy pequeño, en este caso, que inicialmente eran grupos de 10, 15 estudiantes, pues a una oferta que en este momento ya mueve 400 estudiantes. Este año ya, pues les comento, vamos para la tercera versión y pues cada versión pues va creciendo cada vez más y más. Inicialmente arrancamos con los 11, con los décimos, el año pasado ya incorporamos a los novenos, a los sextos, también ya están llegando grupos universitarios y digamos que eso ha generado una gran capacidad de crecimiento, digamos, en la experiencia de la realización de los modelos. Asimismo, entonces, qué pena y lo coloco en modo presentación, también es muy importante señalarlo, los modelos de Naciones Unidas se han ido extendiendo a las universidades. En el caso de la Universidad Nacional, pues está ONUNAL, que pues surge en la carrera de Ciencias Políticas, luego pues se extiende a Derecho y empiezan a participar también en modelos universitarios. En el caso, digamos, de la Universidad de los Andes, pues genera MONUA, que pues empieza a ser una alternativa pues a donde muchos estudiantes universitarios pueden ir a participar. Y en la actualidad, generalmente la gran mayoría de universidades también realizan ejercicios de simulación de estos modelos que pues se han convertido en una oportunidad de intercambio de saberes y de conocimiento pues universitario. En el caso de la Gran Colombia, pues tuvimos la primera experiencia en 2018, se cortó un poco con la pandemia y pues ya para 2023 pues volvimos a lanzar, bueno, 2022 MUN UGC y 2023 pues ya la segunda versión, retomando otra vez este tipo de iniciativas. Entonces, como para contarles un poquito de la historia y de cómo se va realizando, entonces, en este caso, semestre a semestre. Listo. Para contextualizar y hacer una definición, entonces, los modelos de Naciones Unidas son un juego de rol en que los estudiantes participantes representan, eh, digámoslo así, al embajador de un país, una organización no gubernamental o un líder político, y dan a conocer una postura oficial con la cual mediante el diálogo, debate y negociación se busca llegar a un acuerdo que se expresa en un proyecto de resolución. Entonces, en característica del modelo, el estudiante se convierte en este caso puede ser en un gobernante, en un líder de un país. Entonces, por ejemplo, digamos a un estudiante, en ese momento, digamos que por el azar le puede salir, ahorita es Israel. Y entonces el reto es, ¿cómo voy a asumir yo representar el papel de Israel
cuando está pasando todo lo que está pasando, digamos, ahorita en la Franja de Gaza. No, que usted coge y le sucedió Palestina también. Entonces, ¿cómo vas a representar el rol del pueblo palestino en esta situación? Y empiezas a prepararte como si realmente fueras un funcionario de este país, y se reúnen los diferentes países y los chicos realizan un debate académico. Entonces, pues presentando las ideas, la situación, lo que está pasando y tratando de empezar a construir caminos de diálogo, debate y negociación. Por todo eso, los modelos de Naciones Unidas son una oportunidad para que los estudiantes mejoren sus procesos de aprendizaje asumiendo un rol activo. Noten que la figura del profesor cambia. El profesor ya no va a decirle al estudiante, no, es que usted tiene que ir allá a decir esto, no. El profesor orienta al estudiante, le hace una contextualización y es el mismo estudiante quien inicia el proceso de búsqueda, de consulta de información para preparar su posición. Entonces, digamos que se genera ahí un cambio, que, pues, digamos, genera un impacto positivo en los muchachos. A mí me ha llamado la atención ver cómo al principio inician con mucha timidez, pero cuando empiezan a prepararse, empiezan a buscar más información, a tomar notas, a preparar sus discursos, a buscar como los puntos que pueden negociar. Y ya cuando inician la cuestión de los debates, empiezan a definir, bueno, ¿quién es mi aliado? ¿Quién es mi rival? ¿Cómo voy a negociar aquí? ¿Cómo me voy a mover en ese contexto? Entonces, a eso se refiere la iniciativa de los modelos. Vamos avanzando. Listo. Entonces, ahí se saltó un poquito, un segundito. Es como importante señalar que en la realización del modelo hay una serie de pasos. La primera parte se llama guía de comisión. Esta la hacen generalmente los estudiantes que asumen el rol directivo en los debates. Generalmente hay un presidente, un vicepresidente, un secretario. Ellos tres se sientan y elaboran una guía de comisión, un documento de varias páginas donde se presenta la problemática que se va a debatir, las reglas, digamos que los compromisos, las tareas a realizar, las posiciones, los delegados, y le informan, y digamos que es como la hoja de ruta para todos los estudiantes que van a participar en los debates. Luego de esto, los chicos elaboran, cada uno de los delegados, de los estudiantes que entran a debatir, entonces tienen que elaborar un documento que se llama el discurso de apertura. El discurso de apertura, que generalmente va entre 1 minuto y medio, máximo 3 minutos, cada estudiante lo va a leer estableciendo cuál va a ser la posición que va a defender su país en el marco del debate. Entonces, a partir de ahí inicia, pues digamos, la presentación. Los estudiantes empiezan en ese momento a definir quiénes son sus aliados, quiénes son neutrales, quiénes son sus rivales, cómo se puede buscar una solución. Luego el modelo va avanzando y digamos que esto es importante porque los estudiantes ahí, pues también entran ya a ejercicios de debate, debate formal e informal. Los modelos de Naciones Unidas tienen unas reglas. Los estudiantes tienen que, por ejemplo, utilizar una serie de plaquetas, tienen un tiempo limitado para participar, tienen una serie de pautas, digamos que pues, le dan un cierto orden y cierta estructura al proceso. También hay tiempos, hay situaciones de crisis, que por ejemplo la negociación está avanzando, las partes se están poniendo de acuerdo, ya están a punto de llegar a un acuerdo y de repente, ¡pum!, ocurrió un atentado terrorista. Entonces hay un grupo de jóvenes, de estudiantes que actúan como literalmente actores, se disfrazan, hacen la dramatización y dramatizan lo que pasó, dramatizan la noticia, el grupo los ve y a partir de ahí toca hacer una renegociación. Entonces eso pues afecta y genera cambios en la dinámica política. Luego de ello, también hay un momento que es muy bonito, que son los tiempos de lobby, en los que, digamos, se relaja un poquito el protocolo, los estudiantes se reúnen y a partir de eso expresan sus ideas. Entonces, digámoslo así, pues simplemente negociando, se acercan, conversan y buscan una solución y una negociación que pues finalmente es planteada en un documento llamado la resolución. Listo. Entonces, eso es como lo fundamental de la estructura del modelo de Naciones Unidas. Generalmente, todos los modelos van acompañados de un manual de procedimiento, que son como las fases que va a tener la realización modelo.
Entonces, esto se le entrega a los estudiantes antes, los estudiantes lo preparan, generalmente todo buen modelo tiene 3 o 4 sesiones de entrenamiento previas antes de llegar a la propia realización del modelo, para que los estudiantes se familiaricen con todas estas fases, para que ellos entiendan qué es lo que está pasando en cada uno de los momentos. Y es muy bonito porque les enseña a trabajar de una forma coordinada, aprender unos pasos, aprender un protocolo. Y algo muy importante que yo he visto que aprenden durante este proceso de aprendizaje del procedimiento parlamentario es la capacidad de la escucha activa, de escuchar, de estar atento a lo que dice el otro, de estar atento a las indicaciones y esperar mi turno para responder, el respeto por la palabra, que a veces en algunos grupos, y yo creo que de pronto los que han trabajado en educación o que pues trabajan con jóvenes, se dan cuenta que es difícil, sobre todo la cuestión de que a veces todos se escuchen, se respeten la palabra. Entonces, esto ayuda a afianzar eso, y eso pues es importante en esos procesos formativos de los jóvenes y en lo del desarrollo de las habilidades comunicativas. Listo. Bien, no sé, hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta. Leticia, es que no estoy mirando el chat. No te preocupes, no, en el chat todavía no tenemos preguntas. No sé si alguien quiere levantar la mano y participar, puede abrir su micrófono. No, parece que no. Si quieres, podemos continuar. Listo, entonces, continúo. Súper importante, entonces, bueno, vamos a continuar hablando un poquito de lo que fue la metodología. La metodología, en este caso, pues es una investigación de corte cualitativo, en este caso con un enfoque descriptivo, se extiende a procesos de educación básica, media, universitarios. Pues he conversado con los estudiantes de tanto de colegio como de universidad, inclusive pues muchos de los chicos que inicialmente formé han llevado esto a sus universidades y digamos que se ha convertido también, ellos se han convertido en los líderes y en los creadores de estos modelos. En el caso de la Gran Colombia, por ejemplo, me pasó que fue una de mis estudiantes que pasó a estudiar allá y realmente ella fue la que llegó con la iniciativa y convenció en ese momento a los decanos, a los profesores. Pues nos encontramos allá y iniciamos la creación de, pues en este caso, el modelo en la universidad. Entonces, pues digamos que es una estrategia que le da continuidad a esos procesos. Pues en cuanto a las técnicas de investigación, obviamente para reunir la información, pues acudí a entrevistas, a grupos focales y obviamente los registros de observación de los modelos en el campo, pues que realmente el rol, digamos que en este caso como un docente que acompaña los modelos, pues me ha permitido conocer. Entonces, pues digamos que eso ha sido, como les contaba, pues con los estudiantes de la Gran Colombia, el Colegio Piloto y pues de la normal, digamos, con los que he trabajado. Entonces, es importante como hablar un poquito del sustento de la información. Ya para las categorías centrales, entonces van la cuestión o el concepto de las competencias ciudadanas. Entonces, me apoyé muchísimo en este trabajo de Chaux, de Ruiz, de Juanita Lleras, de Ana María Velázquez. Entonces, que es como una guía importante para la formación de competencias ciudadanas. Su trabajo, digamos que inicialmente con la cuestión de la Universidad de los Andes, apelando también a varios autores internacionales, pues digamos que sentó las bases de algunos de los elementos fundamentales de todo lo que ha sido la política pública de formación ciudadana y de todas las orientaciones curriculares que han orientado este proceso, sobre todo en los, digamos que en los procesos de educación básica, media, pero pues que también están presentes en todos los procesos en ciencias sociales en el país. Entonces, pues me pareció que era un concepto muy pertinente a la hora de ponerlo en relación y a ver si esto podía entrar a jugar con esa dinámica o ese proceso que ha sido la creación de los modelos de Naciones Unidas, que como les contaban, arrancan en Estados Unidos, pero pues se fueron difundiendo, digamos, por muchos países del mundo, cada país le agrega sus propias cosas y enseguida de eso, entonces llegan acá a Colombia y pues también digamos que les hemos ido pues agregando nuestras propias cosas con, en el caso de, digámoslo así, pues con la propia experiencia de Simón Bogotá. Y entonces, pues digamos que ahí estamos en ese proceso y las competencias ciudadanas se ponen a dialogar con el modelo de Naciones Unidas. Pero es importante tener en cuenta el concepto. ¿Qué es eso de una competencia ciudadana? Entonces, vamos a decir que son el conjunto de habilidades
cognitivas, emocionales y comunicativas integradas relacionadas con conocimientos básicos, contenidos, procedimientos, mecanismos que orientan moral y políticamente nuestra acción ciudadana y permiten que las personas actúen de forma constructiva en las sociedades democráticas. Entonces, eso va a ser algo fundamental. Noten que habla en este caso de, digámoslo así, eh, algo que es la moral y la política. La formación ciudadana va a tener esas dos caras. Sí, estudiamos los procesos políticos, pero también teniendo en cuenta unos criterios morales, unos criterios para el funcionamiento del conjunto de la sociedad, que funcione de una forma ética, generalmente buscando el respeto de los derechos humanos, buscando el bienestar colectivo y la contribución entonces al funcionamiento de una sociedad justa, participativa y democrática. Eso debe estar ahí presente siempre. Y también, obviamente, no se puede olvidar lo que son los derechos humanos. Entonces, esos elementos de base están ahí tras esas competencias ciudadanas. Y ya para estudiarlas más a fondo, pues siguiendo la propuesta teórica, iría a dividirlas como en tres subcategorías: competencias ciudadanas cognitivas, competencias ciudadanas emocionales y competencias ciudadanas comunicativas. A continuación, pues voy a ir contando pues cómo nos fue al valorar esa relación entre ambos tipos de competencias y pues la aplicación en los modelos. Listo. Entonces, en este caso, pues las competencias ciudadanas cognitivas. Entonces, cognitivos, recordemos lo relacionado con la cuestión del conocimiento. Chotz lo define como capacidades para llevar a cabo procesos mentales que favorecen el ejercicio de la ciudadanía. Entre estos, toma de perspectivas, generación de opciones, consideración de consecuencias, uso de conceptos de las ciencias sociales y pensamiento crítico. Coloco aquí pues la referencia a una entrevistada pues sobre los conocimientos que desarrolló con los modelos SON. Ella me comentaba: pues para empezar podemos ver cómo está el mundo en las diferentes partes, cómo se desempeña la parte económica, política, cultural y social en las diferentes zonas. También podemos pues aprender lo que es cómo expresarse, cómo tomar el cargo de líder en las diferentes situaciones que se han presentado, tomar su punto de vista y defenderlo. Entonces, hay algo muy importante y es generar una frase clásica, digamos, en esta cuestión, y es que a veces hay que actuar localmente, pero pensando globalmente. Es una frase del Foro Social Mundial, es una frase, digamos, que fue el eslogan de ese foro, creo que de la versión de 2006. Y en ese foro, digamos que la idea sigue siendo totalmente vigente. Sí, claro, vivimos nuestras realidades, probablemente en la dinámica cotidiana de la universidad, en la dinámica cotidiana de Bogotá, de nuestras diferentes ciudades de Colombia, pero eso no debe hacer que nos desliguemos y que nos olvidemos de lo que está pasando en todo el mundo que nos rodea. Es tener en cuenta los procesos económicos que se están dando a nivel global. Eso pues afecta directamente nuestra realidad, la política, la cultura, la sociedad, las condiciones ambientales. Solamente como una referencia, los procesos de deforestación de la Amazonía, que uno puede decir que ocurrieron en su mayor parte en Brasil, que a veces nos puede sonar tan lejano, tuvieron un impacto directo sobre los procesos de lluvias que en este caso caían sobre los embalses que rodean a Bogotá. Y eso pues afectó y generó los racionamientos en gran medida porque ya el ciclo del agua no fue igual a como era antes. Entonces eso nos pone como una referencia. Lo local, donde vivimos, está conectado con los procesos globales de muchísimas formas y esa relación no se debe perder. Uno de los elementos interesantes que he podido observar es que con estos modelos los estudiantes se empiezan a conectar con estas realidades, empiezan a hablar sobre ellas y las incorporan en, digámoslo así, su marco conceptual y analítico del mundo. Entonces, eso es algo central, pues digamos, para tenerlo en cuenta ahí. Bien, entonces, dentro de esas Mauricio, competencias ciudadanas, dime. ahí un poco de lo que estabas comentándonos, Marlon nos hace el comentario en el chat. El colegio en el cual trabajo, Gran Colombiano IED, ha venido participando en Simonu desde hace varios años, tal como lo señala Mauricio, es la simulación más grande en el planeta. Este año reunirá 125 colegios públicos y privados
aparte de ser una experiencia formativa para los estudiantes, también es una motivación para que cada colegio realice su simulación interna. Hemos visto que es un modelo muy interesante que no solamente puede hacer referencia a problemas globales o locales, por ejemplo, la construcción y revisión de los manuales de convivencia pueden surgir de esta simulación de modelos de negocio. Bien, bien. Le agradezco a Marlon su aporte. Pues espero verlos en Sibonú, Bogotá. Realmente, pues también, obviamente, voy a acompañar a mis estudiantes este año a participar en esta versión. Y lo otro es que efectivamente con la llegada de Simón, lo iba a comentar más adelante, pero pues ahí me adelanto un pasito, es que cuando se empezó a hacer acá en Colombia, muy rápido se le incorporó, aparte de esas realidades globales, se empezó también a atender temas locales. Entonces se generaron espacios, por ejemplo, donde participaban temas de ciudad, temas de país. Entonces aparece, por ejemplo, lo que se conocen como las comisiones de Senado, de Colombia Histórica, donde se empiezan a discutir temas propios de Colombia, y luego también empezaron a aparecer temas donde participaban los líderes escolares. Por ejemplo, Simón tiene un espacio muy bonito donde van todos los chicos personeros, contralores, cabildantes, los estudiantes de los gobiernos escolares y debaten sobre las situaciones que se están presentando en sus colegios y en sus localidades. Entonces, parte del aporte o de la innovación que le va a introducir Colombia va a estar muy relacionada con esa cuestión de empezar a abrirlos hacia temas internos. También en los colegios, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de llevar un grupo al colegio Menorá y me sorprendió que en este momento ya se están empezando a hacer debates de modelos de Naciones Unidas en el tema de la filosofía, que me pareció un reto pedagógico muy interesante en el sentido de incorporar, de que los estudiantes tenían que asumir el rol de un filósofo. Entonces, no, que tú eres Sócrates, que tú eres Sartre, que tú eres Simón de Beauvoir, que tú eres Hannah Arendt. Entonces, bueno, muchísimos pensadores. Otro estudiante era Maquiavelo, me acuerdo que se hizo un papelazo espectacular interpretando ese rol. Entonces, pues han sido como cambios y variaciones que las personas, a medida que se han ido acercando a los modelos, lo han ido haciendo para ampliar, digamos, los temas que se trabajan y se discuten. Algo muy interesante que también está surgiendo y que pues también estamos aprendiendo, digamos, que ha sido los comités de ciencia ficción. Entonces, digamos que eso se llaman gabinetes adjuntos de crisis. Y entonces, por ejemplo, en el Colegio de Nueva York pudimos ver el de esta película Avatar, la de los azulitos, la de estas criaturas azulitas. También vi, por ejemplo, ahí están haciendo, este año ellos van a hacer uno de Betty la Fea. Sí, de la novela de Betty la Fea, suena re loco, pero entonces como dramatizando la situación, analizando que Betty la Fea en ese contexto hizo, ¿cómo se llamaba eso? Como pues toda esta cuestión de fraude contable y la alteración de los balances y todo ese cuento. Y también otro muy reciente que he visto que me pareció muy interesante fue uno de Harry Potter y el Ministerio de Magia. Entonces, que es como aplicar política y aplicar conceptos de las ciencias sociales a analizar esas situaciones de ficción, que le ha dado un nuevo giro y que la verdad también han llamado muchísimo la atención en los muchachos, en los estudiantes, que pues estos temas les interesan. Y ahí el truco es, listo, pero cómo no caer en que se vuelva solo una discusión de ficción, sino que sea una discusión donde se están aplicando los conocimientos, en este caso, digamos, propios de las ciencias sociales. Entonces, es como para tenerlo en cuenta, ¿listo? Bien, ahí avanzando, entonces dentro de estas competencias ciudadanas que aprenden los estudiantes está la toma de perspectiva y es esa habilidad para ponerse mentalmente en los zapatos de los demás. En este caso, como entrevistador, le pregunté a los muchachos, ese fue un grupo focal, ¿ustedes con estos modelos aprenden a comprender las perspectivas de otras personas? En este caso, los entrevistados, Jean-Pierre me dijo, sí, claro, a mí me ayudó mucho para comprender que siempre vamos a tener puntos de vista diferentes entre todos, no siempre se van a compartir opiniones. Aunque en mi comisión, si terminamos llegando a conclusiones similares entre todos, siempre decía que ese punto podría mejorar o podría empeorar una situación, pero al fin de todo eran las decisiones de las personas. Algo muy interesante y un aprendizaje que he visto que se logra con estas cuestiones de los modelos y que nos contaba aquí nuestro entrevistado es ese, es, hombre, escucho al otro, aprendo a escucharlo, trato de entender cuáles son las ideas o los intereses
o pues las necesidades que están detrás de lo que él dice, pongo mi voz y negociamos. Con esto los estudiantes salen a veces mucho de esa burbuja, de ese aislamiento, de pensar, no, es que lo único importante es lo que yo pienso, lo único importante es lo que yo hago, y de repente empiezan a entender que no, que las otras personas tienen voz y que es muy importante escucharlas y aprender de ellas. Entonces, pues digamos que eso es algo que está ahí, que es una habilidad, una competencia que se adquiere al participar en estos modelos. Otra de las cuestiones es el uso de conceptos. Mauricio, Dime, tranquila. tenemos una pregunta en el chat. Edith nos dice, ¿en la simulación trabajan o se podría trabajar en una educación ambiental iniciando con conceptos ambientales, por ejemplo, el agua? Perfecto, sí, de hecho, uno de los temas, una de las comisiones que se suele hacer en estos modelos suele ser el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y ahí se debate mucho. Mira que justamente coincidimos y la pregunta llega aquí con esta es una entrevista que le hice a Osvaldo Ríos. Osvaldo Ríos es la persona que está dirigiendo la Oficina de Información de las Naciones Unidas y es uno de los principales organizadores de Simón en Bogotá. Entonces, desde las Naciones Unidas, él me comentaba, para el participante en estos ejercicios es clave que se conozca problemáticas globales. Muchas veces pensamos que el tema, que no sé, un ejemplo básico, es el cambio, es el calentamiento global que está afectando los polos y pues en Colombia entonces no hay nieve, a mí no me importa. El problema entonces es entender por qué el calentamiento global, lo que está pasando en los polos nos está afectando acá, porque está subiendo el nivel del mar y pueden desaparecer islas como son las Islas del Rosario. Además, San Andrés está perdiendo playa y con eso pues ya empieza como a abrirnos los ojos y a ponernos a pensar. En este caso, pues nuestro entrevistado está haciendo referencia precisamente a una comisión que trabajaba la cuestión del cambio climático, del calentamiento global, de medio ambiente. Es importante señalar que por el alcance de Naciones Unidas, por la gran cantidad de espacios donde está metida esta organización que pues van básicamente a abarcar todos los campos de la actividad humana, se han hecho una gran cantidad de debates. Alguna vez, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrar a un debate donde se estaba hablando sobre la cuestión de la navegación de los aviones y los estudiantes representaban a diferentes países y a sus aerolíneas y discutían sobre la cuestión de las reglas de navegación aérea, de las convenciones, de lo que eran las coordenadas geográficas, que pues fue sumamente técnica y especializada. También alguna vez pude ver una de arquitectos donde debatían sobre cómo los diferentes países tienen normas de esta cuestión de los edificios sismo resistentes y fue muy interesante verlos, pues digamos, cómo desde diferentes naciones trabajan esto y los arquitectos defendían esas posturas. Entonces es algo que, digamos, sí se le debe englobar en ciencias sociales, pero muchísimas carreras lo han incorporado para sus temas propios de debate internos y lo han ido adaptando a las problemáticas que se están trabajando. Entonces, eso es como importante para aclararlo ahí. ¿Qué más? Así es importante. Otra de las, como de los aprendizajes que obtienen los estudiantes está la consideración de opciones y consecuencias de políticas públicas. Entendamos esto como la capacidad para considerar los distintos efectos que pueda tener cada alternativa de acción en corto, mediano y largo plazo. Esta categoría no la planteó Chucks, digamos que pues la diseñé como a partir de lo que me convertaban las personas cuando pues estaba haciendo mi investigación. Entonces, en este caso le preguntaba a la entrevistada, ¿qué aprendieron en los modelos ONU sobre las formas en que las personas y los gobiernos construyen políticas? Ella me contestó, pues aprendí que para hacer política no es algo que se haga fácilmente, sino que eso es un proceso en donde las personas hallan una manera en que la mayoría cumplan sus expectativas e intereses, como resultados complejos de complejos procesos de negociación. Es un cambio completamente diferente. A veces, digámoslo así, que las personas del común le echan la culpa a un gobernante. Hagamos caso de referencia, no, que eso es culpa de Petro, no, que eso es culpa de Uribe. Y cuando los estudiantes entran a los modelos, empiezan a entender, no, es que esto no es culpa o decisión de una sola persona. La elaboración de políticas públicas es resultado de unos largos procesos de negociación y de concertación donde participan los diferentes actores sociales para llegar a la construcción de acuerdos y de consensos. Entonces,
Claro, negociaciones que es importante señalar no siempre son justas. A veces un lado sale más beneficiado que el otro y las relaciones de poder y las situaciones económicas hacen que generalmente hayan lados que obtienen más ventajas que otros. Entonces, el entender cómo se hacen los procesos de negociación para crear políticas públicas hace que los estudiantes puedan asumir una postura mucho más crítica sobre estos procesos. Y obviamente cuando crezcan y sean adultos, pues van a poder tomar decisiones con mucha más eficiencia y pues con más justicia sería el ideal, ¿no? Entonces es un aprendizaje muy importante que dejan estos modelos. Y en relación con esto, pues obviamente está el pensamiento crítico. Entendamos esto como la capacidad para cuestionar y evaluar la validez de cualquier creencia, afirmación o fuente de información. Entonces, esta entrevista, esto fue con un grupo de chicos de décimo. Entonces, pues veamos lo que ellos nos decían. Respecto a sus contradictores en los debates, ¿entendían cómo pensaban lo que pensaban? Entonces me contestan los entrevistados, una chica llamada Laura, no, habían unas personas que sí se contradecían demasiado, decían no tal cosa, pero referente a información que habían dado antes era muy contradictorio. Entonces, en vez de ayudar a los demás, se perjudicaban a sí mismos, no sé, por cualquier razón. Javier, otro estudiante. En mi modelo en el Colegio de Nueva York me dejó como marcado que era una comisión sobre dejar de usar combustibles y pues usar la alternativa de los vehículos eléctricos. Me acuerdo de un delegado de Arabia Saudita que apoyaba demasiado los carros eléctricos y yo era el representante de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que no me apoyaba. Desde su discurso lo comentó y se me hizo algo demasiado ilógico en ese punto. No asumió el rol que le correspondía. Entonces, pues esta referencia es muy importante porque los chicos empiezan a adquirir, y desde muy jóvenes que participan en estos modelos, como para identificar las ideas y las contradicciones. Esta referencia de Javier es muy interesante, pues porque todos sabemos Arabia Saudita es un país petrolero, y en este caso él que era el chico de los países, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para él era lo lógico, pues obviamente tengo que aliarme con Arabia Saudita, país de la OPEP, él decía nuestra alianza es lógica, pero se encontró con un estudiante que a pesar de que era de Arabia Saudita apoyaba los carros eléctricos y él decía es que eso pues no tiene lógica, no tiene sentido y a partir de ahí pues él generaba un pensamiento, en este caso un pensamiento crítico y entendía que ciertos procesos, ciertas realidades llevan a las personas a asumir ciertas decisiones políticas y que debería haber una coherencia. Entonces, a eso se refiere el sentido del pensamiento crítico. Bien, entonces, continuamos. En segundo nivel, las competencias ciudadanas emocionales. Chox las define como las capacidades necesarias para identificar y responder constructivamente ante las emociones propias y las de los demás. Esto es muy importante en el sentido de que nosotros como seres humanos no solamente somos racionales, las personas tenemos emociones, tenemos sentimientos y eso es importante inclusive hasta en los procesos políticos. Todo líder tiene emociones y tiene sentimientos y eso también afecta sus decisiones. Entonces aquí, por ejemplo, le hice pues esta pregunta a Osvaldo Ríos y vamos a ver qué nos contestó desde Naciones Unidas. En entrevistado, ¿qué impacto tienen los modelos ONU sobre las emociones de los estudiantes? Entrevistado, bueno, aquí sí es sumamente importante para esto porque, bueno, repito, los estudiantes a veces no se conocen o no conocen sus capacidades y no saben de lo que son capaces. Entonces hemos visto casos aquí en Simonu, que aquí la persona tímida o callada a partir de Simonu se orienta, se encarrila en algo que le gustó y dice, uy, ya sé qué voy a hacer. Y dice, voy a estudiar para ser abogado. Realmente hemos tenido varios ejemplos, digamos, de personas jóvenes que ahorita están liderando, son líderes en su comunidad, están ahora participando en foros de juventud, están iniciando una vida política. El caso clarísimo es el de uno de los primeros secretarios generales, Julián Sastoque, que ahorita es un concejal de Bogotá y un joven que pues de hecho ha sido ejemplo para otros e independiente de su partido, de sus creencias políticas, lo que sí es importante es que logró llegar por sus propios medios, no por palancas, sino que fue simplemente por su capacidad de argumentar, por su capacidad de convencer a un público. Digamos que lo eligió y eso es muy válido. Entonces, porque realmente yo que conocí a Julián chiquitico, por ejemplo, y era relativamente callado, tímido, y verlo allá en el consejo debatiendo y peleando y luchando por lo que considera correcto, pues son sus ideales y me parece un ejercicio fantástico. Entonces, como lo pueden ver en esta entrevista,
algo muy importante es eso, es el impacto emocional que tiene el modelo sobre los estudiantes. Generalmente uno se dice, un muchacho es uno cuando entra a un modelo y es otro cuando sale. Además, porque implica un ejercicio bastante comprometido. La mayoría de modelos duran 2 días, 3 días. Entonces son 3 días en que los muchachos entran a intercambiar con otros jóvenes de muchas instituciones educativas, de otras sociedades, de otras condiciones, de otras clases sociales, y la oportunidad de dialogar y de negociar, pues los cambia totalmente. Y en ese proceso su manejo de emociones cambia, madura muchísimo. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta. Entrando también aquí en esa parte de las competencias, vamos a tener las competencias ciudadanas comunicativas. Entonces, entendidas como habilidades que nos permiten entablar diálogos constructivos con los demás, comunicar nuestros puntos de vista, posiciones, necesidades, intereses e ideas en general y comprender aquellos que los demás ciudadanos buscan comunicar. Entonces, en este caso, coloco otro fragmento de entrevista a una docente, a una colega, y le pregunto, ¿los asistentes a los modelos son capaces de expresar sus necesidades, intereses y posiciones de manera clara, pero evitando herir a los demás? Entrevistada. Los modelos ayudan a mejorar los parámetros de comunicación asertiva, a pensar un poco antes de hablar, argumentar con mayor capacidad y proponer soluciones más efectivas a situaciones de conflicto personales. Eso, digamos, es algo central. Ser asertivos, aprender a escuchar, aprender a entender al otro, pero también aprender a responder, pero no responder con un insulto, con una ofensa, sino aprender a responder con ideas, con argumentos, a hacer las observaciones de forma constructiva. Algo que pasa mucho en los procesos de formación en básica, media, inclusive a veces en la universidad, es que la gente contesta de forma muy agresiva, que, es que usted me dijo eso, ay, no, pero es que usted es un tal por tal, sin decir las palabras en específico, pero entonces, pues se sienten ofendidos, se contesta con agresividad, se toma a veces como ataques personales, y digamos que pues eso es algo que dificulta la construcción de sociedad. Por esa misma razón, parte del ejercicio de los modelos es aprender a, listo, me dijo algo que me criticó, que me cuestionó mi punto de vista, pero no, escucharlo asertivamente, aprender de eso que me está diciendo, aceptar la crítica si es necesario, o proponer los cambios, o generar una réplica y defenderse también, en este caso si no se está de acuerdo, pero hacerlo de una forma clara y argumentada. Creo que eso es una de las cosas más interesantes de los modelos y uno de los retos pues pedagógicos como docentes, que es también aprender a manejar las diferencias y que muchas veces, y hay que decirlo, en nuestra sociedad colombiana hace falta por la constante polarización. Entonces, dentro de esta parte comunicativa también es muy importante señalar pues la creación de acuerdos y formación de alianzas, la capacidad para interactuar con otros de forma afectiva para llegar a acuerdos. Entonces, en este caso, pues coloquemos aquí una intervención de nuestro grupo focal. El entrevistador. ¿Qué aprendieron ustedes sobre la creación de acuerdos y de alianzas? Entrevistados. Les comenta el chico Javier. Uno busca este tipo de alianzas que le beneficien y no las que le destruyan, pues porque uno siempre busca el crecimiento. Digamos, yo soy una persona que busca alianzas con todo y siempre busco un beneficio mutuo. Laura, yo creo que sí, si hay un objetivo en común, ¿por qué no colaborar? Y si hay personas que tienen diferentes habilidades para llegar a un mismo punto, hacerlo. Entrevistador, ¿participar en estos modelos los vuelve mejores negociadores? Responde Laura, sí, porque antes de entrar a los modelos yo me guardaba todo, yo no hablaba casi, yo no era muy participativo. Entonces con estos modelos aprendí que no está bien guardarse las cosas y que dar mi punto de vista no es mal. Entonces, digamos que estas respuestas nos dejan ver dos cosas. Uno, que los chicos rompen su timidez, empiezan a hablar con otros, se dan cuenta que tienen una voz y que con esa voz pueden construir alianzas, construir acuerdos. Les comentaba que entre los momentos del modelo hay uno que es el tiempo de lobby, que es muy bonito porque en ese momento, digamos que los presidentes le dicen a los chicos, muchachos, se para el debate, van a tener un tiempo determinado, pongámosle 10, 15 minutos, para que hablen entre ustedes. Y entonces los chicos se acercan, se levantan de sus sillas y se colocan todos como en circulito, digámoslo así. De pronto les muestro una imagen de tiempo de lobby y a partir de ello ellos se empiezan ahí a negociar y a hablar y a charlar, tratando de construir acuerdos para, pues, digamos, avanzar en el marco del debate.
Entonces, a eso se refería. Y lo otro, entonces, también la capacidad de argumentación. Entonces, en este caso, es la capacidad de expresar y sustentar una posición de manera que los demás puedan comprenderla y evaluarla seriamente. Entrevistador. La participación en los modelos ONU, ¿cómo impactó sobre su capacidad de comunicarse? Contesta nuestra entrevistada. Eso nos ha permitido asumir un rol de mayor liderazgo, ayudándonos a representar a la gente y no solo a la gente, sino a tu propia palabra. Uno aprende a representar lo que piensa, lo que dice, aumentar el léxico, tener un diálogo mejor, no utilizar tantas muletillas. Entonces, la capacidad de expresarse. Y a esto le agregaría mucho la capacidad de sustentar información. Uno de los retos de los modelos de Naciones Unidas es el uso de datos, en este caso de información verídica, de información oficial de los países. Por ejemplo, los chicos tienen que consultar pues los informes de las diferentes organizaciones gubernamentales, tanto locales, nacionales e internacionales. Tienen que buscar información verídica. Algo con lo que, digamos, se han vuelto cada vez más estrictos los modelos con el paso del tiempo es que ya los chicos tienen que, por ejemplo, mostrar cuál es su fuente de información. Entonces, hay, por ejemplo, en el marco del debate, a veces los chicos dicen, alzan su plaqueta y dicen permiso para citar. Entonces, el presidente le dice, sí, delegado, pero ¿de qué fuente? Y el chico tiene que decir, no, esto lo saqué de un informe, por ejemplo, de Banco Mundial. Entonces, si la fuente es confiable, sí. Pero si el estudiante llega y dice, no, saqué esta información de Wikipedia o de Rincón del Vago, por ejemplo, entonces, pues, obviamente esa información en un proceso de un debate académico no tiene peso. Entonces, este proceso y este ejercicio ayuda a que los estudiantes tengan que utilizar, digámoslo así, pues fuentes de información mucho más serias, más confiables y más objetivas, y que pues los datos no vengan solo de la especulación. Y eso ayuda también a que empiecen a asumir una crítica sobre la información que consultan, que leen, que empiecen a identificar que son cosas de pura opinión, que son cosas que no tienen una solidez, una base argumentativa, unos estudios, un respaldo de investigaciones, digámoslo, construidas juiciosamente, frente a lo que a veces viene más de la pura interpretación o que está sesgado por intereses políticos claros. Entonces, es valorar la argumentación de una forma mucho más crítica, y eso es algo que pues los modelos le ayudan a los estudiantes a ir aprendiendo, a ir desarrollando. Bien, entonces, aquí tenemos que pasar, creo que ya es finalmente la cuestión, en este caso de, ya las emocionales ya las hemos trabajado. Listo, sí, este pedacito ya de la identificación y manejo de las emociones, creo que ya lo habíamos trabajado acá con este pedacito de Osvaldo, y pasaría pues finalmente entonces un poquito a los alcances y limitaciones. Ya pues como para dar la última sección de esta explicación, entonces pues los modelos de Naciones Unidas mostraban muchas de sus fortalezas, pero también hay algunas cosas en las que hay que asumir una perspectiva crítica en varias cuestiones. La primera, para que funcionen, lo mejor es hacerlos con grupos pequeños de estudiantes. Si los grupos son muy grandes, no se puede hacer con salones de 40, 45 personas en simultáneo, porque realmente se necesita tiempo para que los grupos y los estudiantes puedan participar. La recomendación, y pues como que a partir de la experiencia, yo diría máximo 20 estudiantes. No pueden hacerlo con grupos de más de 20 porque realmente ya, por ejemplo, muchos chicos alzan las plaquetas, muchos estudiantes quieren participar, se les niega el uso de la palabra, hace que el debate se vuelva demasiado extenso. Entonces es necesario siempre pues tratar de que los grupos no sean tan grandes para que el debate sea, pues digamos, hecho como con justicia para que puedan participar y desarrollarse realmente el aporte de ideas. Una segunda característica, bueno, esa característica que los grupos no tengan tantos asistentes a veces genera una dificultad, y es porque pues se necesita una gran cantidad de salones. Eso sí es como un reto. Inclusive pues con Simón Bogotá creo que uno de sus más grandes retos ha sido pues organizar tantos espacios donde se estén dando tantos debates de forma simultánea. Es un reto logístico enorme, y la organización de un modelo necesita el apoyo institucional realmente decidido para sacarlo adelante,
por la cantidad de espacios pedagógicos que se necesitan, por los recursos, las plaquetas, el material, las guías de comisión, los recursos de red. Entonces, las instituciones tienen que darle un apoyo decisivo. Si este apoyo lo dan, pues funciona, pero si no, eso sí es una dificultad. Otra limitación es la falla en la capacitación del procedimiento parlamentario. Las sesiones previas a la realización del modelo donde se entrenan a los delegados son súper importantes porque los estudiantes empiezan a conocerse, aprenden las reglas, aprenden el proceso. Si un estudiante llega a participar al modelo sin haber ido a las capacitaciones previas, se va a sentir súper perdido. Entonces es necesario ser muy ordenados con esos procesos, es necesario hacerlos con tiempo. Entonces eso es vital. Y también en parte en ese proceso, el éxito de los modelos, una tercera limitación mencionaría que a veces hay fallas por la dirección por parte de sponsors. Sponsors se le dice a los docentes que orientan el proceso, a los presidentes, vicepresidentes de MES. Los estudiantes que asumen el liderazgo de una comisión en un modelo de Naciones Unidas deben haber tenido experiencia en modelos previos para que puedan llegar con la seguridad de saber qué orientan, qué están diciendo, cómo están acompañando el proceso. Por eso ahora muchos modelos arrancan inclusive en muchos colegios desde primaria, obviamente con mucha más flexibilidad, atendiendo pues las condiciones de edad de los niños, pero se les empieza a preparar año tras año para que con las sucesivas participaciones cojan más experiencia y puedan llegar luego a ocupar los cargos de liderazgo en secundaria. Entonces, es un proceso pedagógico, toma años. Caso, por ejemplo, les contaba, mi colegio pues tomó varios años de participación en el semillero, en Simón o en colegios privados, antes de poder lanzarnos a organizar uno, hasta que los estudiantes no habían adquirido esa habilidad. Y luego se inicia un proceso muy bonito en que generación tras generación se van enseñando, se van aconsejando y pues digamos que se genera una interacción escolar y un proceso de aprendizaje muy bonito y colectivo. Y también lo ha hecho la cuestión de los directivos escolares, de los directivos tanto de los colegios, universidades, muchas veces decanos a veces no lo conocen, eh, muchos directivos, los rectores no conocen estos procesos, no, por ello no están muy familiarizados, toca explicarles, toca animarlos y toca irlos como introduciendo en el cuento y la dinámica para que pues se animen a brindarle su apoyo a este tipo de iniciativas. El manejo de los tiempos también va a ser fundamental. Las horas, los tiempos, dejar muy demarcado unas semanas de preparación, no es algo que se pueda hacer un par de semanas antes, esto tiene que tener una preparación con meses de antelación para que salga bien. ¿Qué más así también? De pronto, ya como en el plano muy operativo, el mutismo, retiro o ausencia de algunos asistentes o delegados. Mutismo es el quedarse callado. Hay muchachos que se asustan mucho, muchachas que pues al estar participando, sobre todo cuando están iniciando las primeras veces, no saben qué hacer y se asustan y quedan calladitos, pero con el tiempo pues van soltando, pero pues al inicio es una dificultad, hay que acompañarlos, hay que ayudarlos a que cojan confianza en sí mismos mientras arrancan y ya después de que cogen el ritmo, ellos fluyen. Lo mismo la ausencia, a veces que algunos estudiantes no pueden ir, entonces eso a veces dificulta un debate. Pensemos, por ejemplo, ahorita que hace referencia al caso de Gaza, por ejemplo, imagínense que no, pongamos un caso, que el delegado de Israel se enfermó. ¿Cómo hacer un debate sobre la franja de Gaza si no está el delegado de Israel? En ese caso, pues hay que generar alternativas pedagógicas y es donde los docentes tienen que estar muy pendientes para, digamos, en este caso, pues generar alternativas. Pues, por ejemplo, puede ser buscar otro estudiante que nos sirva como delegado, hacer variaciones en los roles, pues para que no se pierda el objetivo del debate. Entonces, ahí es donde el acompañamiento del docente es vital. Y como limitación final, también obviamente es necesario conocer la estructura de Naciones Unidas y también entender que la organización pues tiene algunos problemas. Caso de, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, donde pues sabemos que tenemos unos estados que son miembros permanentes, mientras que hay otros estados que simplemente son observadores o estados miembros no permanentes y que eso genera unas desigualdades que son de la misma institución y que se reflejan en los debates de la simulación. No es idealizar a Naciones Unidas, al contrario, hacer estos modelos nos permite ver lo bueno que tiene la organización, pero también los aspectos que hay por mejorar, y eso es fundamental. Entonces, eso sería como lo que quería, pues, como expresarles hoy. Bueno, aquí al final coloco algunos autores de la bibliografía, entonces, pues parte del sustento que tenemos, pues, del trabajo que se ha realizado,
Y no me queda más que darles las gracias por haberse tomado este ratico para escuchar. Quedaría como atento a sus observaciones, sus preguntas e ir aclarando dudas. Muchas gracias, Mauricio, por eso que nos compartes. Si no tienen preguntas y les gustaría abrir su micrófono, bienvenidos. Ángela, puedes abrir el micrófono. Buenas noches, Mauricio, y buenas noches para todos. Oye, me parece muy importante toda la información que nos acabaste de decir. En su momento yo había hecho Sin Mono con mi institución educativa privada hace ya un tiempo y primaria, como son muy pequeñitos, entonces empezamos a hacerlo desde tercero y de tercero a quinto lo hacíamos con departamentos de Colombia y hacíamos una especie de adaptación de temas que a los niños les puede interesar y que pueden, digamos, que manejarlo, como digamos lo que hablabas de cambio climático, digamos, turismo, bueno, cosas así. Pero entonces, y funcionaba en un colegio privado en el que estaba antes, funcionaba perfectamente desde tercero a 11, pero cuando llegué al distrito, encontré en el colegio donde estoy actualmente una seria resistencia. Y entonces te quería preguntar, ¿cómo hacer para motivar a los docentes, sobre todo a los que ya son ya más grandes, que llevan más tiempo y que solo lo ven como más trabajo y que no lo implementan? Y sobre todo se necesita pues a los cursos pues a los más grandes, sobre todo noveno, décimo y once, pues para que ellos sean los que gestionen todo Simono, la simulación. Pero entonces, ¿qué consejos me darías para motivar a mis compañeros para que se pueda llegar a tener Simono en algún futuro en el colegio? Listo, bueno, creo que todo buenas noches, Ángela. Y segundo, pues es una pregunta muy interesante. Digamos que es una lucha. Y sí, hay que decirlo, hacer un modelo implica mucho trabajo. No se debe desconocer, pero yo creo que es como iniciar con algo pequeño e ir creciendo. De cosa de mi experiencia, nosotros inicialmente arrancamos con los chicos del semillero, arrancamos con los 11, al año siguiente los de décimo, noveno, y digamos que poquito a poquito, como que la gente está diciendo, oiga, pero eso está interesante, empezando por inclusive que los chicos van vestidos pues de traje formal, entonces, pero ¿por qué los estudiantes ahorita están vestidos así? Entonces eso empieza a generar cambios en la dinámica educativa, los ven que están haciendo que las papeletas, que no sé qué, que el delegado, que las menciones de honor, que no sé qué, todo lo que es la premiación, y eso empieza a llamar la atención. Entonces mi recomendación sería, arranca por algo pequeño, empieza a mostrarlo, y créeme, la gente empieza a llegar, la gente le llama la atención y deciden hacer la prueba. Y realmente, pues sí hay que decirlo, esto es, nace la realización de los modelos de los corazones de los voluntarios, de que la gente le pone cariño y la gente le agarra, digamos, su gusto. A mí, por ejemplo, me costó mucho convencer a mis coordinadores, en mi colegio ya eran gente, pues ya son de bastante edad, y al principio ellos como que muy reacios, pero al ver el impacto y al ver que los estudiantes estaban muy contentos con el cuento y que los estudiantes fueron y le contaron a los padres de familia y que los padres de familia lo recepcionaron muy bien, enseguida de eso la pelota le llegó a los coordinadores y me decían, no, hay que hacerlo más grande, hay que volverlo institucional. Tanto que yo en ese momento estaba pensando en que ya, ¿no? Que había hecho el experimento y no quería seguir. Y ellos, no, pero si está iniciando algo tan bonito, ¿cómo lo va a dejar en ese instante quieto? Y así poquito a poquito fue llegando más gente. Con el tiempo ya llegaron los del colegio de al lado y dijeron, oiga, ustedes están haciendo algo chévere, queremos participar, y se unieron. Entonces llegaron los del INEM, los del Liceo Santa Bárbara, llegaron los colegios cercanos, y ahorita ellos están haciendo los suyos y dicen, no, pero pues va a ir el equipo de ustedes, y nos invitan, y va creciendo y va creciendo. Entonces, pues digamos que en el aspecto de quedarlo en el colegio. Y ya en el externo, pues obviamente la participación en Simón es fundamental, la cantidad de trabajo que hay allá, que hace Naciones Unidas, y la cantidad de material y de información que te aportan, te sirve muchísimo para tu experiencia interna. Aprovecha todo ese recurso para crear tu propio modelo. Y hay unas bases fundamentales, hay documentales de datos, de experiencias que te van a servir muchísimo. Y cualquier cosa, a la orden, me escribes y con mucho gusto te colaboro. Muchas gracias. Dale. Bueno, Marlon, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí.
Bien, bueno, muchas gracias a Mauricio por compartir la experiencia y un poco también en sintonía con lo que decía la profesora anterior. A veces también, aparte de la cantidad de trabajo que implica la simulación, a veces los compañeros son un poco reacios porque sienten de pronto que se está dedicando mucho tiempo a una actividad que les parece aislada del resto del currículo. Entonces, no sé, Mauricio, si en tu experiencia has podido hacer esa integración, que no sea sencillamente Simón o listo, una actividad muy interesante, pero que se queda en un momento, sino que sí ha sido integrada realmente transversalmente a todo el currículo del área de sociales. Y eso en primera instancia. Y en segunda, que lo tocaba un poco en el chat, es que no tenía acceso al micrófono hace unos minutos, digamos que la experiencia también como para empezar a motivar a los otros docentes dentro de la institución en la que trabajo, es utilizar algo similar a ese modelo para empezar a trabajar también problemáticas reales de la propia institución. Lo decía, por ejemplo, la reforma, la revisión del pacto de convivencia, estamos intentando que se haga dentro también de estas simulaciones, ¿no? De diversas posiciones, de representación de diversos grupos, para empezar a construir también acuerdos. Entonces creo que es un mecanismo como para poder motivar a los demás docentes y a los directivos docentes para la realización de estas simulaciones. Gracias, Mauricio. Listo. Sí, claro, el reto curricular es grande. Depende también, bueno, pues muchísimo de las instituciones educativas y de las líneas digamos, la institución se fija. Cada colegio, pues sabemos que tiene, pues, digamos, su orientación curricular o, digamos, sus proyectos o, digamos, los temas grandes que quiere trabajar. Digamos que, por ejemplo, la ventaja que yo he tenido en el piloto es que el eje es la formación en competencias ciudadanas. Entonces, a pesar de que los temas que se debaten van cambiando grado a grado, pues el eje sigue siendo ese y en ese sentido, pues digamos que pues eso nos ha permitido como a diferentes profesores de diferentes niveles irnos conectando. Sin embargo, pues también tanto para Ángela como para usted, hay que decirlo, a veces hay profes que realmente no les llama la atención y pues no deciden no participar. Digamos, necesario también entenderlo y aceptarlo. Diferencias de edad, a veces procesos personales, profesores que tienen situaciones de cuidar su familia, sus hijos, que tienen otro trabajo, entonces no tienen la disponibilidad de tiempo y es también muy humano entender esas situaciones. Sin embargo, pues digamos que yo lo veo mucho más positivo. Al principio, digamos que en mi colegio, les cuento la experiencia, éramos dos profesores impulsándolo y lo chistoso es que era una profesora de tecnología y yo de sociales en ese momento impulsándolo, pero la gente lo vio y le llamó la atención y ahorita ya somos como 16 docentes los que estamos metidos en el cuento. Entonces, pero pues realmente ha sido en el proceso de motivar de poquito a poquito. Y también, por ejemplo, algo que a mí o en el caso del piloto nos ayudó mucho en esa experiencia y en la universidad también ha sido darles el rol de sponsor, de docente que apoya a un grupo de estudiantes. Entonces decirle al profe, bueno, vamos a debatir cambio climático, eh, escoja 6 o 7 estudiantes y siéntese con ellos y prepárelos para el debate y llévelos. Y entonces lleva a sus 7 estudiantes, ven cómo los otros estudiantes también les hacen la réplica y a partir de eso como que se engancha. Creo que esa experiencia ha sido muy interesante como para motivarlos, iniciarlos con algo pequeño, en ese caso un rol, en este caso de docente orientador de un grupo pequeño. Y luego se enganchan y luego dicen, no, me da más cupos para el otro año, voy a traer 10, voy a traer 15, voy a traer 20. Y empieza a crecer y a crecer y así digamos que se van uniendo y pues cuando uno se da cuenta pues ya están trabajando 2 o 3 comisiones ellos por su cuenta y entonces ya se integran y se hace un proceso mucho mayor. Gracias, Mauricio. En el chat todavía no tenemos intervención. No sé si alguien más desee levantar la mano. ¿En dudas, preguntas, comentarios? Parece que no tenemos más intervenciones. Listo. Entonces vamos a ir dando el cierre de esta conferencia. Agradecerte mucho por el tiempo que has
dispuesto para esta conferencia, compartir todos sus conocimientos. La verdad que esperamos que participe nuevamente en una actividad en diálogos con egresados, muy bastante interesante. Muchísimas gracias a toda la comunidad egresada que se conectó y participó. Bueno, nos dice Ángela que se les puedes compartir el correo al chat. Listo, vale, ya lo escribo. Un segundito. Muchísimas gracias. Y los y las invitamos a seguir conectados con el programa de egresados para conocer y participar en todos los eventos que fortalecen nuestra comunidad académica y profesional. Que tengan una excelente noche y la conferencia va a estar disponible en YouTube. También pueden seguirla a este correo que les voy a dejar aquí al chat para revivir las memorias de la conferencia. Que tengan una excelente noche. Gracias, Mauricio. Vale, ustedes, muchas gracias a todos por tomar su ratico para escucharme. Espero que les vaya muy bien. Y pues cualquier cosa, ahí ya quedó mi dirección de correo electrónico para que me contacten.